Hermanos en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta ocasión habremos de hablar en esta cápsula más bajo el título de esta cápsula, repito, Paraíso o Edén. Hay muchos datos curiosos precisamente en la palabra de Dios, por lo cual vamos a hablar acerca del Génesis. Vamos a hablar acerca del Génesis en el capítulo 2. En lo común nosotros decimos Edén, en el paraíso, pero si nos damos cuenta tenemos que aplicar en su momento a qué se le llama Edén o a qué se le llama paraíso. Iniciemos con Génesis en el capítulo 2. En esta ocasión voy a dar lectura a algunos versículos donde dice el versículo 8. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Qué quiere decir? Si Génesis 1:1 dice, y que Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué creó primero? La tierra. Cuando se viene a organizar esta tierra, quiere decir que en su momento, cuando Dios ya crea al hombre, lo va a poner en el huerto de Edén. Mire lo curioso, le repito, el versículo 8 dice, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. En el capítulo 3 dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Un versículo me dice un huerto en Edén al oriente. El otro versículo me dice al oriente del huerto. Entonces, o es, ¿sí?, huerto de Edén al oriente, o es, ¿sí?, al oriente del huerto. Como que un versículo al oriente de Edén, se menciona primero Edén y haciendo ubicar, ¿sí?, el lugar al oriente. Y sin embargo, el otro versículo me dice al oriente del huerto de Edén. Entonces está primero el oriente y después está el Edén. Pero quiero decirles que considerando precisamente el original hebreo, habla de lo mismo, hermanos. Habla de lo mismo, por lo que le voy a explicar en estos momentos cuando hablamos acerca del Edén. Estoy, hermanos, haciendo ver primeramente a lo que es Edén. Posteriormente vamos a hablar acerca de lo que es el paraíso. Dice, hermanos, cuando se describe paraíso, es del griego paradisus, porque, hermanos, hubo pueblos que le pusieron a ese paraíso y de acuerdo a su habla, ¿sí?, diferentes nombres. Paradaesa. Dentro de los persas se le llama así al paraíso. Paraíso, esto es un nombre persa que dice cerca que rodea un jardín. Entonces está la cerca y está, hermanos, dentro de la cerca ese jardín. Pardes. Cuando se ocupa esa palabra pardes, es un hebreo posterior donde, por ejemplo, vamos a ver ahí en Eclesiastés, si usted sigue, hermanos, a través del versículo, cómo lo describe aquí el rey Salomón. Eclesiastés dice en su versículo, vamos a ver aquí, versículo Eclesiastés 2:5. Muy importante que usted siga en la lectura. Dice, híceme huertos y jardines y planté en ellos árboles de todos frutos. Híceme huertos y jardines. Aquí se aplica la palabra, repito, hebrea, pardes, que está haciendo alusión a paraíso. A partir de la versión de los 70,
Se le llama, hermanos, el Edén o lugar delicioso, donde fueron colocados los primeros padres. Otro dato curioso, por lo que, hermanos, estoy haciendo mención, es volver a Génesis 2. Cuando en la Biblia encontramos los detalles, dice el versículo 10, y salió de Edén un río para regar el huerto. Y salió de Edén un río, ¿sí?, para regar el huerto. ¿Qué era diferente? ¿Eran diferentes Edén y huerto? Es una pregunta adrede. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos da a entender que de Edén abastecía el huerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, tenía que darle vida a ese huerto. Por eso de esa lectura de Eclesiastés. Ahora, cuando se habla, hermanos, acerca de la puntuación masorética, ¿sí?, que es, hermanos, Gan o jardín, está situado en Edén. Edén, le repito, ¿sí? De acuerdo a la puntuación masorética, la palabra Gan o jardín está situado en Edén. Edén. Cuando hablamos en esta cápsula acerca de esto, es la concepción de cómo nosotros hablamos acerca del Edén. Y a veces confundimos. ¿Por qué? Porque cómo me hubiera gustado vivir en ese Edén. Y otro de los datos curiosos, cuando retomo Génesis 3, dice ahora el versículo 23 y 24. Y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Dios saca del huerto a Adán para que labre la tierra. Vean lo que dice aquí en el capítulo 2. Dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir que dentro del Edén, Adán, ¿sí?, llevaba esa labor de labrar, de trabajar la tierra, y, hermanos, con un solo propósito. Y vigílalo. Ya pecaste, ahora te voy a sacar del huerto de Edén y vas a labrar la tierra fuera de Edén. Son curiosidades que, hermanos, aparecen dentro de la misma Escritura. Ahora, ¿oasis en el desierto? Sí, porque le vuelvo a repetir, cuando nos damos cuenta de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios crea al hombre, está en el principio, y esa tierra necesitaba organizarse. Y dentro de esa organización era ahora formar un huerto. Por eso es que a veces existe la concepción de que va a existir un oasis en el desierto, un huerto de Edén. Y espero explicarme en esto. Ahora, en el Nuevo Testamento ya se le va a llamar a ese Edén, paraíso. Y si usted lo ve así, por ejemplo, quiero considerar con ustedes Lucas 23:43. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Aquí nos dice, por voluntad de Dios, cuál es, hermanos, la ideología en el Nuevo Testamento. Le decía a usted, Evangelio de San Lucas, capítulo 23 y versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres
a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a estos hombres? Si usted ve, estos hombres también murieron. El que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha murieron igual que Jesucristo. Pero antes de morir, porque existe una realidad, y nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y uno de ellos, que de acuerdo a la Iglesia Popular es Dimas, dice, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. La contestación de Jesucristo, hablando ya en este Nuevo Testamento de ese Edén, de ese paraíso, un lugar de delicias, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la iglesia, ¿cuál es el significado para nosotros? Te digo que hoy estarás conmigo ya dentro de la iglesia y también vas a resucitar. Vas a resucitar, ¿por qué? Porque creyó en el Señor Jesús. Y esto no quiere decir que cuando nosotros muramos nos arrepentimos y ya sois hermanos para el reino de Jesucristo. Son condiciones que se dan precisamente en su momento para hacer ver que la promesa de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser fiel. Segunda de Corintios 12, y a veces existe, hermanos, algo que no se concibe de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, vamos a encontrar esto. Dice desde el versículo 1 en adelante: cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí Pablo está sustentando que lo que va a hablar es de acuerdo a las visiones y a las revelaciones que el mismo Jesucristo da a entender o le habla al mismo apóstol Pablo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta, adverbio de tiempo, el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. La comprensión de estos versículos nos dicen que en una visión el apóstol Pablo dice, si fuera el cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. Si fuera del cuerpo, porque fue, hermanos, por el Espíritu Santo absorbido para poder hablar de estas revelaciones. Y está hablando de su persona y está diciendo que él en ese, hermanos, en esa espiritualidad, él va hasta el tercer cielo. ¿Y cómo le llama a ese tercer cielo? Paraíso. Bien, si nosotros, hermanos, que fue arrebatado al paraíso, fue arrebatado en una visión. En una visión. No está diciendo que se fue efectivamente al cielo, sino que en esa visión va a estar en un lugar, ¿sí? Bajo una promesa, dice, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Esto es, que si, hermanos, él se hubiera ido al cielo, literal, donde están las nubes o más allá, ¿sí? Él está vivo y les está hablando a los de Corinto. Entonces quiere decir que se terminó esa visión y regresa de ese éxtasis a lo común, a tener una vida común. Se dice que esos 14 años se ven, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles. Pero bien, dice Apocalipsis en el capítulo 2 y versículo
7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en el reino de Jesucristo. Y si nosotros ensamblamos lo que el apóstol Pablo tiene como una visión, va a ver usted que, hermanos, lo que está mostrando Jesucristo, aquel que estaba a un lado, hermanos, de la cruz, está hablando así: te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. ¿Sí? Cuando se habla del tercer cielo, está hablando que en esa visión él tuvo una concepción del reino de Jesucristo. Y aquí, cuando se habla en Apocalipsis 2:7, se está hablando precisamente del árbol de la vida. Lo que quedó vedado en un principio volverá a establecerse. Una cápsula más de ¿sabía usted? Paz a vosotros, hermanos.